De nueva cuenta nos percatamos de que los gobiernos estatales priistas, por más que argumentan ser muy positivos en manejo de recursos públicos, pues la realidad es que esto es una completa falacia, al menos que su definición de buen manejo de recursos públicos implique destinárselos a los amigos, compadres y cuñados. Y es que esta nota que ustedes estarán viendo en pantalla destaca que 3 gobiernos estatales y el CENTE terminaron depositándole a Juan Collado 79.6 millones de pesos por el concepto de justamente, digamos, darle asesoría. El detalle es que conforme vamos leyendo nos vamos a percatar de la irregularidad, porque tú dirás, ¿qué tiene de malo que ciertos gobiernos estatales le hayan entregado estos recursos a Juan Collado si se trató de una asesoría? Está haciendo un trabajo. Y es que ahí es donde tenemos el problema. Primero, nos vamos a ir cuáles son los gobiernos estatales mencionados, nada más y nada menos que el de Chihuahua, el anterior de Chihuahua, el anterior de Aguascalientes y el anterior de Nuevo León, gobiernos priistas, de los cuales se está mencionando que lo que ocurrió es que si estas 3 entidades y además el CENTE señalaron que los montos que le estaban pagando a Juan Collado eran por el concepto de estarles, pues digamos, enseñando, o mejor dicho, de estarlos capacitando. El detalle es que cuando se solicitó información o pruebas de justamente esa, vamos a decir, pues ese conocimiento que estaba impartiendo, pues resulta que no se encontró ninguna evidencia de que esta persona hizo lo que se supone tenía que haber hecho por los montos que le pagaron. Es ahí donde está el terrible problema, que es algo bastante común. A ver, Juan Collado no es el único personaje dentro de la política que se llevó millones de pesos mediante ciertos esquemas de simulación de operaciones. Hay que recordar que las factureras es un mecanismo que lo que hacía era justamente eso, para desviar dinero del erario público, diciendo, bueno, es que nosotros, empresa X o Y, le hicimos un servicio a X gobierno o y nos pagó tal monto. El detalle es que estas empresas factureras lo que terminaban haciendo es simular la operación. ¿Por qué? Porque los gobiernos corruptos con los que trabajaba, en este caso con los priistas, les decían, bueno, tú vas a decir que sí te hice el servicio por X o Y monto, pero al fin y al cabo no había cómo comprobarlo porque era una simulación de la misma operación que se supone tendría que haber realizado Juan Collado. Por eso yo les he repetido una y mil veces, eso que democracia en los gobiernos del PRI y que de pues mucho buen manejo de recursos públicos es muy falso. O sea, simplemente hace falta ver los estados que dejó en quiebra estos priistas. O sea, Nuevo León es un estado que sí, o sea, en poder económico es muy, pero muy importante, pero viendo la corrupción que dejaron y en particular también el tema de Chihuahua, o sea, se llevaron también hasta los tenedores, y Aguascalientes, pues ni hablar, dejaron un estado en guerra. Es ahí donde están los problemas. Esas administraciones se señalaban de muy buenas, pero los hechos nos indicaban todo lo contrario, porque al parecer el dinero destinado a lo que tendría que ser seguridad, educación, pues no se destinaba y solamente se iba a los amigos de estos grupos. Y hay que recordar que en esos periodos de tiempo, pues había el tema de elecciones. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver una elección con el desvío de recursos del erario? Muy simple. Los partidos políticos lo que terminaban haciendo en esos años era simplemente pues simular una operación, y se iba a una empresa X y Y, luego esa la mandaba a la Z y así, y al final terminaba en una cuenta bancaria que servía para poder pagar propaganda, para poder pagar el tema de eventos de un político, pues en este caso del PRI, porque se supone que son para ellos esos montos. Y es que también ha habido mayor cantidad de denuncias en las cuales no solamente involucra a estados, sino que también involucra a ciertas empresas mineras, que eso es una nota que prefiero traer un poquito más adelante para explicarlo un poco más a detalle. Y el problema está ahí, que los recursos que tenía México no era que no tuviera dinero, porque uno de los argumentos que se utilizaba mucho en las anteriores administraciones para incrementar la deuda drásticamente, a pesar de no tener crisis importantes, en el caso de Peña Nieto no tuvo ninguna crisis importante, Felipe Calderón pues la del año 2018, pero tampoco fue la que pues digamos el dinero no se destinó a donde se supone tener que haberse destinado. El detalle ahí es que esos montos para los cuales argumentaban que no había recursos y que se necesitaba solicitar deuda, pues ese dinero se terminaba yendo a lo mejor a un empresario del amigo de Calderón, a un empresario del amigo de Peña Nieto, a un empresario del amigo de Fox.
Todo esto, en lugar de generar un clima de beneficio a la población, pues generaba un clima pues desolador, ¿no? Porque pues, los mexicanos veían y decían, oye, pues yo no estoy viendo ningún cambio, ¿dónde está el dinero del cual se supone se está pagando por parte de los contribuyentes y además lo que se está generando en deuda? Pues esa fue la duda que tuvieron pues los mexicanos durante bastante tiempo, cosa que ha llevado a todas estas investigaciones. Imagínense el cochinero gigantesco que se destapó gracias a la actual administración, porque hay que decirlo, ustedes cuánto era lo que veían con relación de cantidad de basura destapada en las anteriores administraciones. Eran raros los casos, era uno o dos. Ahorita estamos viendo cantidad de basura destapada a niveles gigantescos. ¿Por qué? Porque se les está permitiendo, porque la autoridad no está entrometiéndose en esos casos. Si hubiera sido, pues a lo mejor la administración priista, panista, con el fin de protegerse y de que no cayera uno de ellos, pues lo que iba a hacer es decir, bueno, yo no prosigo con investigaciones y ahí nos quedamos. Es ahí donde está el problema. Por eso yo he dicho, creo que en esta actual administración ha sido la que más ha permitido la libertad de expresión y sobre todo de difusión, que es lo más importante. Porque si se permite eso, lo que se está logrando es que pues se puedan revelar más actos de corrupción, se puedan revelar pues cosas que se hicieron terriblemente mal en el pasado. Y es que hay personas que dicen, no, es que mira al pasado es de tontos, bla, bla. Pues bueno, si utilizamos tu lógica, entonces mirar al pasado, cuando a una persona le quita la vida a alguien, ¿estamos haciendo algo como tontos? No. O cuando básicamente sacamos una estadística para sacar proyecciones a futuro, ¿estamos siendo tontos? La respuesta es no. O sea, se necesita mirar al pasado para entender justamente circunstancias del presente. Todo esto, todo esto nos pone, pues digamos, como se suele decir, pues justamente en el rincón, nos pone totalmente arrinconados porque eso que dice ser alternativa en oposición, que dice, no, es que somos bien alternativa, pues nos indica que pues, no son esa alternativa que dicen. Porque dijeron, no, es que sí, nuestros estados, los que gobernaba PRI, PAN, PRD, son muy buenos. Pues eso es falso, y yo se los he traído las notas. El gobierno dirigido por Silvano Aureoles en Michoacán dejó un boquete de 50,000 millones de pesos. El gobierno de Michoacán, que fue dirigido por Silvano Aureoles, el perredista, está en quiebra técnica. No tiene cómo finalizar el año. Lo dejó en quiebra técnica. ¿Esto qué significa? Que esos que dicen que administran muy bien los recursos públicos y que saben muy bien de economía, pues resulta que no era tanto así, porque pues dejaron un estado en quiebra y además con deudas que no va a poder pagar en el instante, al menos que la federación le destine mayor cantidad de recursos, que probablemente eso sí va a pasar. En el actual gobierno sí le va a destinar más recursos a Michoacán porque es uno de los estados que necesita recursos, primero para reestructurarse y segundo para atender el tema de la seguridad pública, y por ello fue que también se mandaron una gran cantidad de elementos en las zonas que son de grave conflicto, que aunque no soluciona el problema al 100%, pues se está buscando resolver. Porque un estado que se encuentra en quiebra técnica es muy difícil o casi imposible que pueda atender el tema de emergencias y ni siquiera puede cubrir los gastos del ejercicio de ese gobierno. Por eso es que les digo, dicen mucho que pues, sus gobernadores hicieron las cosas muy bien mientras estuvieron en los cargos. Bueno, tenemos muchos ejemplos de todo lo contrario. Ahí están los datos. Pues, y más información, o sea, en general lo que ocurrió fue eso. Tanto el CENTE como esos tres estados simularon operaciones para entregarle recursos a pues este payaso, a este abogado que a lo mejor luego lo utilizaba para el tema de campañas políticas de PRI, porque Juan Collado respondía a los priistas y al que mejor le pagara, claramente. Entre ellos se respondían muy pero muy bien. De cualquier cosa no me queda más que decir. Si esta información es agradable me puedes dejar un like, un comentario, escribir sin nada. Nos veremos muy pronto. Gracias por ver esto. Hasta luego y adiós.